What do we do, Charlie? Smile. El comediante de fama mundial Charlie Chaplin fue un actor y director extraordinario, pero en su vida personal se escondía una sorpresa impactante. Sobre las mujeres, él dijo lo siguiente: en mi vida me acosté con 2000 actrices en total. La razón por la que me gustan las chicas jóvenes es porque puedo ser su primera vez en la cama. De hecho, en el extranjero, él es conocido no como un actor exitoso, sino como un pedófilo que insistía siempre en adolescentes, y como un dictador que hacía luz de gas sin cesar. Sin embargo, hay quienes dicen que, al contrario, fueron ellas quienes se aprovecharon del exitoso Charlie Chaplin. La primera esposa. Charlie Chaplin, quien confesó haberse acostado con aproximadamente 2000 mujeres, aunque era de baja estatura con 163 centímetros, era un hombre guapo que tenía tanto dinero como poder. Debutó como actor a los 24 años y alcanzó un gran éxito, e incluso fue director, teniendo además el poder de casting, por lo que era el ídolo de muchas actrices. Pero Charlie, que disfrutaba de una vida de soltero glamorosa, de repente se casó con Mildred, que tenía apenas 16 años. Mildred aspiraba a ser actriz, pero aún no había logrado un gran éxito, y conoció a Charlie por primera vez en una fiesta. Ella sabía bien del historial de Charlie con las mujeres, pero lo sedujo pensando en triunfar, y Charlie tampoco rechazó esa seducción. Meses después, Mildred le dijo a Charlie que estaba embarazada, y Charlie, para evitar el escándalo, se casó apresuradamente con ella. Pero la verdad era que Mildred no estaba embarazada. Mildred dijo que fue un error, pero Charlie creyó que Mildred lo había engañado deliberadamente. Desde ese momento, Charlie empezó a ignorar a Mildred descaradamente. Pensaba que una actriz sin éxito se había casado con él solo por dinero, y comenzó a menospreciarla. Charlie casi nunca volvía a casa y le daba a Mildred apenas lo mínimo para vivir, y cada vez que ella gastaba ese dinero tenía que rendir cuentas a Charlie de cada compra. En particular, Charlie era muy estricto con el dinero, y de vez en cuando revisaba el armario de Mildred para ver si había comprado ropa nueva, y le advertía insistentemente que jamás debía tener más de 3 vestidos a la vez. Aún así, esperaba que su esposa cumpliera su rol, que no mirara a otros hombres en la calle, y que para evitar cruzar miradas con ellos, siempre mantuviera la vista en el suelo. Charlie creía que Mildred lo usaba para triunfar, así que no tenía ninguna intención de tratarla bien. De hecho, por haberse casado con Charlie, Mildred comenzó a recibir atención en el mundo del espectáculo. En especial, el cofundador del estudio MGM, Louis Mayer, calculando de antemano que Mildred se haría famosa al ser la esposa de Chaplin, se acercó rápidamente y firmó un contrato con ella. Charlie, que ya estaba bastante irritado por sentirse usado, se enfureció una vez más, y cuando se encontró casualmente con Mayer en un hotel, Charlie lo insultó diciendo que Mayer quería ganar dinero usando su nombre, y Mayer le respondió llamándolo un pervertido. Charlie, fuera de sí de rabia, le lanzó un puñetazo a Mayer, pero había algo que Charlie no sabía. Mayer no era simplemente un empresario, sino que venía del mundo obrero y tenía el cuerpo lleno de músculo. Mayer esquivó el golpe de Charlie con facilidad, le devolvió el golpe de inmediato y lo tiró al suelo. Mirando atrás sobre la pelea con Charlie, Mayer dijo que ser odiado por alguien también tiene sus ventajas en los negocios, y que no se arrepentía de haberse agarrado a golpes. Así, la relación de desconfianza entre Charlie y Mildred continuó, y Mildred, que ya no podía soportar el matrimonio, documentó en detalle su vida conyugal y exigió el divorcio. La causal fue maltrato psicológico, y finalmente se divorciaron, y Charlie le entregó a Mildred la casa donde vivían y aproximadamente $75,000. La segunda esposa. La segunda esposa de Charlie fue Lita Grey, y se conocieron cuando Lita tenía tan solo 12 años. En ese entonces, Chaplin estaba haciendo el casting de la película El Chico. Chaplin, que tenía el ojo puesto en Lita, la eligió para su siguiente película, La Quimera del Oro, y así comenzaron a salir de forma natural. En ese momento, Charlie tenía 35 años y Lita apenas 15. Lita temía ser usada sexualmente y luego abandonada, y Charlie la tranquilizaba diciéndole que si quedaba embarazada, definitivamente se casaría con ella. Pero cuando Lita realmente quedó embarazada, Charlie ya no quería cumplir la promesa de casarse con ella. Ya había perdido el interés en Lita, y además estaba teniendo una aventura con Georgia, a quien había contratado como protagonista en lugar de la embarazada Lita. Charlie le aconsejó a Lita que abortara. Cuando ella se negó, intentó resolver la situación ofreciéndole dinero. Finalmente, un familiar de Lita fue armado a buscar a Charlie, exigiéndole que se hiciera responsable de Lita, y lo amenazó con denunciarlo si no se casaba con ella. Como Lita era menor cuando quedó
quedó embarazada, Charlie corría el riesgo de ir a la cárcel por abuso sexual de una menor. Al final, Charlie decidió que era mejor casarse que ir a la cárcel, y se casaron en México. Pero como nunca fue un matrimonio que Charlie quiso, a menudo amenazaba a Lita diciéndole: «Este matrimonio no va a durar, pronto te voy a hartar de vivir conmigo». Aunque Lita le dio a Charlie su primer hijo, Sidney, Charlie creía que Lita, al igual que su primera esposa, lo estaba usando, e incluso trataba con indiferencia al propio hijo que Lita le había dado. Tras unos 3 años de matrimonio, Lita finalmente le exigió el divorcio a Charlie. En relación con el proceso de divorcio, se revelaron aproximadamente 50 páginas de registros judiciales, y según las declaraciones de Lita contenidas en ellos, Charlie le hacía peticiones sexuales repugnantes y asquerosas. Cuando ella se negaba, Charlie se enojaba diciendo que todas las actrices con las que había salido antes le habían cumplido sus deseos, y que por qué ella no podía hacer lo mismo. Entre esas peticiones, la más destacada era tener relaciones sexuales entre 3 personas, y le decía que las parejas casadas normalmente hacen ese tipo de cosas, y que como ella era su esposa, debía cumplirle todo lo que él quisiera. Con ese testimonio tan específico ante el tribunal, Lita recibió una compensación de aproximadamente $825,000, que fue la suma más grande en la historia de los divorcios en Estados Unidos hasta ese momento, y con ese dinero abrió un club nocturno, pero el negocio no fue bien y pronto agotó el dinero. Después, Lita conoció a varios hombres y se casó 3 veces más, y con el tiempo llegó a comprender a Charlie, según confesó. Dijo que Charlie era muy inestable debido a un entorno familiar marcado por la pobreza y las heridas. El libro La lavandería de almas Marigold dice que las personas que sonríen todo el día sonríen porque solo pueden sobrevivir escondiendo la tristeza detrás de una sonrisa. Que Charlie Chaplin se convirtiera en actor de comedia también puede entenderse como una forma de ocultar su dolor interno y su angustia, y de querer reír a pesar de todo. De hecho, tuvo una infancia más dura que nadie. A la deriva e infiel. La madre de Charlie Chaplin, Hannah Hill, era en realidad una mujer que vendía su cuerpo. Ella tenía el sueño de ser actriz y ganaba dinero actuando y cantando en pequeños teatros. Pero se cruzó con el hombre equivocado que visitó el teatro, y su vida quedó completamente destrozada. El nombre de ese hombre era Sidney Hawks. Sidney se presentó como un noble adinerado y dijo que estaba a punto de partir hacia Sudáfrica, y le propuso a Hannah que si lo acompañaba a Sudáfrica a trabajar en las minas de oro, podrían ganar mucho dinero. En ese momento, Hannah ya tenía novio. Era Charles, el padre de Charlie Chaplin. Se habían conocido trabajando juntos en un teatro, y se entendían bien porque ambos actuaban. Pero ella soñaba con una vida acomodada, así que abandonó al pobre Charles y se fue a Sudáfrica con Sidney. Pero al llegar a Sudáfrica, Sidney resultó no ser un noble, sino un proxeneta, que engañaba a chicas jóvenes como Hannah con el señuelo del dinero. Las traía y las prostituía con los mineros para ganar dinero. Es decir, era un criminal. Al final, Hannah no tuvo más remedio que vender su cuerpo, y hasta tuvo un hijo de Sidney. Hannah no pudo aguantar más esa vida y aprovechó un descuido de Sidney para escapar de vuelta a Inglaterra. Deambulando con el cuerpo y el alma destrozados, terminó buscando a Charles, el hombre que en el pasado solo tenía ojos para ella. Hannah fue a verlo con el hijo de Sidney, pero Charles no le guardó rencor y la aceptó, e incluso se casaron y él se convirtió en el padre del hijo de Sidney. Y unos 3 años después, tuvieron a Charlie Chaplin. Charlie recordaba a su madre Hannah en su juventud como una mujer hermosa y refinada, con ojos violetas y una melena suave y brillante. Pero Hannah no fue jamás una esposa dedicada ni una buena madre. Unos años después del nacimiento de Charlie Chaplin, el padre Charles alcanzó el éxito como actor y se volvió muy ocupado y cada vez pasaba menos tiempo en casa. Entonces Hannah, presa de la soledad y la depresión, volvió a abandonar a Charles y comenzó un romance con un actor llamado Leo Dryden. Un día Charles fue a casa durante su jornada laboral a buscar algo que necesitaba y descubrió la infidelidad de Hannah, y así se divorciaron. Hannah se fue a vivir con Leo y tuvo otro hijo llamado Wheeler Dryden, pero poco después Leo se llevó al pequeño Wheeler y abandonó a Hannah. A pesar de que ella había sido quien comenzó la infidelidad, Hannah sentía que los hombres no dejaban de abandonarla y pronto cayó en un grave colapso mental. Había conocido a 3 hombres y tenido 3 hijos, pero ya no quedaba ningún hombre a su lado, y solo tenía a sus 2 hijos. Además, necesitaba ganar dinero para sobrevivir, así que volvió a actuar en pequeños escenarios, pero los ingresos eran muy escasos, y un día el joven Charlie Chaplin se encontró con el momento que cambiaría su vida. Ese día, como siempre, su madre Hannah estaba sobre el escenario cantando para ganar dinero, pero a mitad de la actuación se quedó ronca y su voz dejó de salir bien, y cuando cantó con esa voz apagada, el público comenzó a abuchearla. El pequeño Charlie, de 5 años, que observaba desde bastidores cómo su madre era humillada, de repente se acercó a ella y empezó a
cantar en su lugar. Ready? Al ver a ese niño tan tierno cantando, el público estalló en aplausos y Charlie bajó del escenario habiendo completado su actuación con éxito. Fue, en cierto modo, el primer escenario del que luego sería un actor famoso. Mientras tanto, la madre de Charlie, Hannah, veía cómo su situación empeoraba día a día. Sufría de fuertes migrañas en el día a día y pronto comenzó a tener alucinaciones. Wasn't thinking, Mum. Las migrañas le impedían trabajar y cuidar a sus hijos, así que Hannah envió a Charlie Chaplin y a su hermano mayor, Sidney Chaplin, al orfanato. Charlie Chaplin tenía apenas 7 años entonces. El encuentro con dos divorciados. Cuando Charlie y Sidney fueron al orfanato, el gobierno contactó a Charles, el padre de los dos hermanos. Pero Charles, herido por su ex esposa, dijo que podía pagar la manutención de su propio hijo Charlie, pero que no podía gastar dinero en Sidney, quien no era de su sangre. Por suerte, Hannah recuperó algo de salud y trajo de vuelta a casa a Charlie y Sidney, pero ella ya estaba completamente agotada e incluso había caído en una secta. Cada noche, Hannah actuaba frente a sus hijos escenas de la Biblia. Además, las migrañas de Hannah no eran una enfermedad cualquiera. Según investigaciones del profesor Weisman, catedrático de psiquiatría de la Universidad George Washington, padecía sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que daña el sistema nervioso en su cuarta etapa, y como el dolor de cabeza no mejoraba, finalmente fue internada en un hospital psiquiátrico. Charlie y su hermano Sidney, una vez más sin a dónde ir. Esta vez fueron confiados al padre de Charlie, Charles. En ese momento, Charles vivía con una mujer llamada Louise, pero debido al trauma que Hannah le había causado, era alcohólico y no podía cuidar a los niños. Louise, que se convirtió de golpe en la cuidadora principal, por los celos hacia Hannah, la madre de los niños, y por el miedo a perder a su pareja, se portaba muy mal con Charlie. Cuando Hannah salió del hospital psiquiátrico, se llevó de vuelta a Charlie y Sidney, y poco después, en 1901, el padre de Charlie murió de cirrosis a la edad de 37 años. Así, Charlie Chaplin creció bajo la tutela de unos padres impulsivos en un entorno familiar inestable, por lo que nunca pudo recibir amor genuino, y eso le impidió superar la mentalidad de un niño pequeño. Esta fue la principal razón por la que siguió siendo incapaz de formar vínculos de apego sanos con las mujeres. Aunque ya se había casado con 2 actrices y había terminado divorciado de ambas, Charlie Chaplin pronto conoce a su tercera esposa. Ella también era una chica joven, pero lo que la diferenciaba era que Paulette Goddard tenía un carácter mucho más independiente que las mujeres anteriores. Además, cuando conoció a Charlie Chaplin, ella también era una divorciada por el fracaso de su primer matrimonio. Paulette estuvo casada antes con el millonario Edgar James, dueño de una empresa maderera, pero pronto se divorciaron y ella recibió una generosa compensación. Con ese dinero, persiguiendo su sueño de actuar, se marchó a Hollywood y fue en una fiesta en un yate donde conoció a Charlie. Charlie se enamoró de Paulette a primera vista y, siguiendo su método habitual, la incorporó a la película Tiempos Modernos y comenzaron a salir en secreto. En ese momento, Paulette no lo trataba como a un ídolo, sino como a un igual, y Charlie vio en ella no a alguien con quien debía casarse, sino a alguien con quien quería casarse de verdad. A partir de entonces, Charlie se dedicó de lleno a ayudarla a crecer, no solo como su novia, sino también como actriz. Como ella venía del mundo del modelaje, al principio su actuación era torpe, así que Charlie le daba clases de actuación personalizadas, e incluso en nombre del método Stanislavski, le arrojó agua de repente en pleno rodaje. Paulette, completamente descolocada, rompió en llanto, y Charlie capturó ese momento con la cámara, logrando así que la película quedara con las lágrimas reales de Paulette. Tiempos Modernos fue un éxito mundial, y Paulette se convirtió en estrella de la noche a la mañana. Sin embargo, a medida que ella se volvió famosa y ocupada, su relación comenzó a enfriarse. Charlie Chaplin estaba ocupado escribiendo el guión de su nueva película, y Paulette no tenía tiempo libre por sus otros rodajes. Volvieron a coincidir en la siguiente película de Charlie, El Gran Dictador, pero ya no quedaba nada de la emoción que sintieron al rodar juntos la primera vez. Sin grandes peleas, eligieron separarse en silencio. Con el tiempo, Paulette habló así sobre aquel divorcio. Charlie no quería divorciarse. Quien quería el divorcio era yo. Es difícil vivir con un genio. Estar a la altura del nivel mental de alguien tan brillante es realmente agotador. Aunque se divorciaron, se respetaban mutuamente y mantuvieron una buena relación. Incluso cuando Charlie recibió el premio de la Academia a los 83 años en 1972, Paulette asistió a la fiesta de celebración y lo felicitó de corazón. El final de Charlie Chaplin.
A pesar del enorme éxito que alcanzó en el cine, la vida personal de Charlie Chaplin nunca terminaba de encauzarse. Charlie, tras 3 matrimonios fallidos, ya había llegado a la mediana edad de 54 años. Antes de conocer a su última esposa, Una O'Neill, Charlie atravesaba una etapa muy difícil. Estaba envuelto en un escándalo de paternidad con una actriz. La actriz Joan Barry, de 23 años, había tenido una hija llamada Carol Ann y lo demandó alegando que el padre era Charlie Chaplin. Charlie admitió rápidamente que habían tenido una relación, pero negó rotundamente ser el padre de la niña. El juicio fue mucho más allá de la simple pregunta de si Charlie era el padre o no, y derivó en ataques directos a su vida privada. El abogado de Joan tachó a Charlie de perro lascivo y sacó a relucir su historial de romances con chicas jóvenes para manipular favorablemente a los medios. Y con el mayordomo y el jardinero de Charlie declarando como testigos, el juicio se fue convirtiendo poco a poco en una exposición de sus asuntos más íntimos. La prueba de sangre demostró que Charlie no era el padre, pero el jurado, que ya había tomado partido en su contra, concluyó que Charlie debía cumplir con sus obligaciones como padre y dictó sentencia ordenándole pagar la manutención. El público general también empezó a ver a Charlie como un pervertido que se aprovechaba de chicas jóvenes y le dio la espalda. Lo curioso es que aproximadamente una semana después de este escándalo, Charlie se casó con Una O'Neill, una actriz de 18 años. Una O'Neill era hija del dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill y de la escritora de origen británico Agnes Bolton, una mujer que creció en un hogar de artistas. El padre de Una, Eugene, se fue de casa cuando Una tenía 2 años, y desde entonces ella prácticamente no lo volvió a ver. Quienes veían con malos ojos la relación entre Charlie y Una decían que Una proyectaba en Charlie la fantasía paterna que nunca había podido satisfacer y ponían en duda la autenticidad de su vínculo. Antes de conocer a Charlie Chaplin, Una O'Neill asistía a una escuela privada femenina en Manhattan, Nueva York, y había salido con el escritor J. D. Salinger, autor de El guardián entre el centeno, y con el actor Orson Welles, haciéndose famosa en los círculos sociales de la élite. Tras graduarse del bachillerato, se fue a Hollywood con la idea de convertirse en actriz, y fue allí donde conoció a Charlie y comenzaron su historia. Una vez más, la gente daba por sentado que, al casarse con otra mujer tan joven, el divorcio no tardaría en llegar. Pero esta vez, la relación resultó ser mucho más sólida de lo esperado, y se amaron de verdad hasta el último día de Charlie, manteniendo un matrimonio feliz. Una le dio 8 hijos, pero para Charlie, su esposa Una siempre fue lo primero, por encima de sus hijos, y consideraba haber conocido a ella la mayor suerte de su vida. Tras unos 35 años de matrimonio, Charlie Chaplin murió en su casa. Aproximándose a los 70 años, comenzó a sufrir derrames cerebrales y su salud fue deteriorándose, hasta que falleció mientras dormía a los 88 años. Humor heightens our sense of survival and preserves our sanity. Time is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend. Su esposa Una vivió cuidando a sus hijos tras su muerte, y 14 años después fue enterrada junto a su marido. Charlie Chaplin, que con una mente brillante y un talento único probó el éxito desde muy joven, pero en su vida privada se repitieron los mismos deseos equivocados y los matrimonios infelices, una y otra vez. Las personas toman innumerables decisiones cada día a lo largo de su vida. Entre esas decisiones hay arrepentimientos, tristezas e incluso recuerdos que desearíamos borrar. ¿Qué momentos de su vida habrá lamentado Charlie Chaplin? El libro La lavandería de almas Marigold le dice a las personas de hoy en día, llenas de dolor, que la verdadera felicidad comienza por cuidar el corazón de uno mismo. Al leer las historias de distintos personajes en esta novela de estructura episódica, uno termina reflexionando más profundamente sobre qué son la vida y la felicidad. Yo siempre llevo un libro cuando me voy de vacaciones. Como en los viajes hay mucho tiempo de traslado, tener un libro en la bolsa me permite aprovecharlo leyendo en el tren o en algún café. Al terminar el viaje, aunque solo recuerde 1 o 2 frases, aunque en el día a día no encuentre tiempo para leer por el ajetreo, no termino abandonando la lectura del todo. Este verano, ¿qué tal si llevan en su maleta la novela que relaja el alma? La lavandería de almas Marigold. Hasta aquí, librotazo. El libro de hoy, La lavandería de almas Marigold. Autora, Yoon Jong-un. I know that I'm well away from being a perfect guy.